Betel, guardabas dentro de ti todo lo que veías. Bienvenidos a Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer de Dios. Isha Betel, guardadas en el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Isha Betel. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda, muy contenta de estar compartiendo con ustedes a través de la 800 AM desde Tijuana, Baja California, en su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, como cada sábado en punto de las 2 de la tarde, estar en esta común unión que nos permita seguir levantando la voz y evangelizar, y también seguir aprendiendo, seguir nutriendo nuestra fe, robusteciendo nuestra esperanza. Y pues bueno, para empezar este programa, que vamos a estar platicando de varias cosas, pero todo en relación y todo girando alrededor de la Epifanía de nuestro Señor, esta manifestación de Dios, ¿verdad? Que vamos a estar, que acaba de pasar, bueno, la fiesta de como comúnmente le llaman, ¿no? De los Reyes Magos, pero bueno, mañana, el Evangelio del domingo, se estará platicando o estaremos escuchando y aprendiendo también de otra de las manifestaciones de nuestro Señor a través de su bautismo en el Jordán, y así sucesivamente. Después veremos también este pasaje hermoso de también manifestación de nuestro Señor en su primer milagro en las bodas de Caná. Pero bueno, antes de platicar de todo esto, que tiene una enseñanza hermosísima, y que esa es la intención de estos programas, llevar luz y seguir creciendo y aprendiendo juntos en el camino de nuestro Señor. Vamos a empezar pues por lo más importante, que es ponernos en la presencia de nuestro Señor, ponernos en presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe estas palabras, y para que sea Él quien en esa común unión con todos ustedes que nos escuchan y que nos ven quizá por internet, pues nos llegue el mensaje que el Señor quiera para cada uno de nosotros. Invocando al Espíritu Santo, decimos: Señor, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar nuestro programa recordando, ¿verdad?, la pasada fiesta, de alguna manera, de la Epifanía de nuestro Señor, en este pasaje del Señor ante los Reyes Magos, ¿verdad? Y decíamos, bueno, ya después también vamos a seguir escuchando en los evangelios la otra manifestación, porque eso significa de entrada Epifanía del Señor. Esto viene del griego y significa manifestación, ¿verdad? Significa que el Señor se ha revelado al mundo pagano, representado precisamente en las personas de los Reyes Magos, en esta primera manifestación que hablábamos del pasado 6 de enero. Y el mundo pagano, pues bueno, somos todos nosotros, ¿verdad? Los que no nacimos o estuvimos ahí en el pueblo elegido. Nosotros somos ese mundo también pagano, por así decirlo, ¿verdad? Y en esta representación de los Reyes Magos o los sabios de Oriente, pues ahí se representa cómo nuestro Señor se quiere revelar a todos nosotros, ¿verdad? No hay exclusividad de nuestro Señor, al contrario, Él se quiere revelar a todos nosotros, ¿verdad? Y precisamente en estos Reyes Magos, como comúnmente escuchamos, o sabios de Oriente, pues hay varias actitudes que pudiéramos
aprenderles, ¿verdad? Y es lo que les quiero compartir, porque la intención es precisamente que toda esta enseñanza tan rica que nos trae nuestro Señor a través de los diferentes pasajes de su vida, que nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? 2016 años después, lo podamos seguir viviendo, transmitiendo y sobre todo que el Espíritu de Dios se siga manifestando en cada una de las vidas de nosotros en los diferentes ámbitos donde nos toque desarrollarnos. Y hay una reflexión, bueno, traigo varias reflexiones que me han encantado y que vale la pena seguir rescatando, ¿verdad? De este pasado 6 de enero, cuando hablábamos de la Epifanía de nuestro Señor ante los Reyes Magos. Y hay una reflexión que me encantó, que precisamente la hacía el padre Fernando Ugarte, y son las 7 actitudes de estos reyes ante el encuentro con Jesús. Y esto nos lleva a también cuestionarnos nosotros cómo podemos aprenderle en nuestro día a día, como comentábamos, ¿verdad? Cómo podemos aprender y cómo podemos o debemos de vivir nuestra vida ante el encuentro con Jesús. Y la primera actitud habla de que estos reyes son guiados por la estrella y se pusieron en camino, ¿verdad? Aquí también ahorita vamos a platicar de una reflexión hermosa que nos hizo nuestro Papa Francisco hablando de la estrella, ¿no? Y cuestionándonos cuál era nuestra estrella que nos guía en nuestra vida. Y en esta actitud que nos hace el padre Fernando Ugarte, él dice que pues Cristo ya vino al mundo. Cristo ya vino al mundo, Dios ha hecho su parte y ahora es necesario que cada hombre se ponga en acción, ¿verdad? Que camine hacia su luz, ponernos en marcha, ¿verdad? Dios siempre va a ponernos estrellas en nuestro camino. Estas estrellas pueden ser de diferentes formas, ¿verdad? ¿Cuántas veces a través de un amigo, a través de el encuentro con la palabra, a través de un retiro, qué sé yo? Son muchos los signos a veces que se nos van presentando en nuestras vidas y que nos van guiando precisamente a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es importante ubicar cuáles son esas estrellas, rescatar, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esas estrellas que nosotros hemos visto en nuestro caminar o tenido en nuestro caminar? Y también buscar esas estrellas. Si ya ha habido algunas manifestaciones profundas, importantes en nuestras vidas, en nuestra vida con nuestro Señor Jesús, pues recordarlas, cómo fue ese encuentro y también buscar, ¿verdad? Muchas veces las estrellas que nos llevan a nuestro Señor pueden ser sucesos, pueden ser acontecimientos, algunos alegres, pero quizás en su mayoría nos damos cuenta que en los dolorosos también son estrellas. Al principio no los vemos de esa manera, pero en el dolor es cuando, en ese sufrimiento es cuando el alma quizás se encuentra más cercana, ¿verdad?, a esa parte del espíritu donde la única manera de reconfortarnos es acercarnos en el espíritu a nuestro Creador, a nuestro Dios. Entonces hay que buscar, ¿verdad?, cuáles han sido esas estrellas, rescatarlas y mantener esa luz viva en nuestras vidas. Esa es una de las actitudes, ¿verdad?, que nos dejan en estos Reyes Magos, que ellos se guiaron por una estrella y fueron movidos hacia Jesús por esa luz. La segunda actitud podemos hablar de, en este pasaje que recientemente escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio, es que los reyes nos hablan, se llenaron de alegría. Qué importante y qué hermoso rescatar la alegría en nuestras vidas, porque en el día a día puede ser mucho más fácil dejarnos llevar por la preocupación, por las prisas, por el estar simplemente enfocados en el activismo, pero es importante rescatar esta enseñanza de los reyes. Dicen, se llenaron de inmensa, no dice nada más de alegría, de inmensa alegría. O sea, es importante
atender a esta frase, a esta palabra que ponen antes de alegría. O sea, no fue cualquier alegría. Inmenso es aquello que no te puedes imaginar, que llena, que se desborda. Así fueron estos hombres, ¿verdad? Sabios de Oriente, reyes magos, que en su encuentro con el Señor se llenan de alegría, ¿verdad? El camino con Dios, el camino hacia Dios, el camino que nos lleva a Dios, o que nos hace vivir realmente en esa presencia de Dios, pues debe ser un camino alegre. Y en alguna ocasión llegábamos a platicar en este programa precisamente de la alegría que viene de Dios. Inclusive a mí me encantó como el primer documento, la primera encíclica que nuestro Papa Francisco saca es en relación a la alegría del Evangelio. Y él mismo, nuestro Santo Padre, es un ejemplo de alegría. Yo lo veo generalmente en las fotografías o cuando tiene un encuentro con los demás. Su expresión inclusive es de un hombre alegre. Y esto nos lleva a reflexionar en lo que él decía precisamente en este primer documento que él saca siendo ya Papa. Y él decía que aún en los momentos difíciles, aún en las preocupaciones, el cristiano debe de tener una santa alegría. Y es que si Jesús que nos ha venido a salvar, Jesús que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, nos debería de bastar para, ante cualquier preocupación o angustia, saber que Él nos tiene tomados de su mano, ¿verdad? Entonces también dicen que hay una frase, ¿verdad? Que no, un santo triste es un triste santo. Bueno, no recuerdo bien quién dijo ni cómo es la frase, pero es cierto que no deben de existir santos tristes. Es una contradicción. Quien tiene a Jesús en su vida tiene alegría, tiene vida y tiene vida plena. Entonces, esta es la segunda actitud de estos Reyes Magos. Vamos ahorita a hacer una brevísima pausa y volvemos para seguir platicando de todo lo que podemos aprender de nuestro encuentro con Jesús. Pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. ¿Qué tal, Tijuana? ¿Cómo están? Un abrazote. Bueno, con la alegría de invitarlos, Dios nos regala ir a cantarles el 23 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Ahí estaremos 23 de enero, 6 de la tarde. Un gusto una vez más estar con toda la raza de Tijuana en conciertos que son maravillosos. Un abrazo. Nos vemos ahí pronto. Martín Valverde en Tijuana, sábado 23 de enero, Auditorio Municipal en Tijuana. Participación especial de Padre Ernesto Ruiz, cantautor católico. Luz de Vida, Ministerio de Música. Invita Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Tijuana. Informes en Facebook Pastoral Juvenil TJ y en Unique Producciones. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Ya de regreso, amigos, en su segundo segmento de Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Si usted nos acaba de sintonizar, les damos las gracias. Estamos platicando de esto de la epifanía del Señor, que no es otra cosa más que la manifestación del Señor. Y recientemente, pues una de las manifestaciones del Señor es en esta fiesta de los Reyes Magos. Y decíamos que ya el día domingo, ¿verdad? Domingo 10 de enero, se va a estar también
hablando de la otra manifestación, porque de hecho nuestra iglesia celebra 3 manifestaciones de nuestro Señor. La primera es la pasada fiesta del Señor ante los Reyes Magos. La segunda es la Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán. Y la tercera es la Epifanía de Jesús a sus discípulos en el milagro en Caná. Entonces, en el primer segmento platicábamos de rescatar estas actitudes que los Reyes Magos tuvieron en su encuentro con Jesús, y sobre todo que reflexionar de todo esto nos lleve a imaginarnos, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos tan hermosos como es la imaginación, cómo de verdad a través de todos estos regalos que Dios nos da en nuestra mente, podemos experimentar. Yo así me imagino, ¿verdad? Cuando vamos leyendo el Evangelio, cuando vamos meditando sobre la palabra de Dios, el poder imaginar esos tiempos, esos momentos, esos lugares, y no nada más quedarnos con ellos, sino pensar que así como ellos en ese momento, en ese espacio, en ese lugar, experimentaron sin duda una cantidad de emociones y de transformaciones en el corazón, en el espíritu, todo eso se va traduciendo ahora en nuestro día a día. Y el aprender de estas actitudes de los Reyes Magos nos llevan también a nosotros a seguir creciendo con lo que ellos pudieron haber vivido y que se nos deja plasmado a través de la palabra de Dios y todos los mensajes tan profundos que la palabra de Dios misma cada día nos va dando, ¿verdad? Y entonces hablábamos de estas actitudes, como la primera actitud decíamos que fueron guiados por una estrella. ¿Cuáles son esas estrellas que nos guían a nosotros? La segunda es que se llenaron de inmensa alegría. Hablar de alegría también nos cuestiona y nos reta a ver qué tanto nosotros somos cristianos verdaderamente alegres. Que se nos note, ¿verdad? Que se nos note realmente que Jesús vive con nosotros, en nosotros. La tercera actitud que nos habla el Evangelio del domingo pasado es cuando nos dice: entraron en la casa. Y aquí se nos dice que no se puede tener una relación con Dios. En esta reflexión del padre Fernando Ugarte, él nos dice que no se puede tener una relación con Dios desde lejos, ¿sí? Por fuera. La casa representa el lugar del encuentro, ¿sí? Dios ha puesto su morada entre nosotros y nosotros tenemos que ir hacia Él. Quien no busca a Dios en su casa, no lo hallará. Sabemos que Dios está en todas partes, es cierto, pero existen lugares especiales de encuentro con Dios. Y en esta frase, cuando nos habla que los Reyes Magos entraron en la casa, pues es rescatar esta parte, ¿verdad? Dios está en todas partes, sabemos, pero hay que ir a ese encuentro donde Él particularmente se encuentra, y hay gracia en el encuentro, como podría ser la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Escritura, la oración, ¿verdad? Todos estos lugares, ¿verdad? Nuestra comunidad cristiana, que es la iglesia, ahí está la casa del Señor. Entonces, para realmente tener esa relación con nuestro Dios, ese encuentro, no lo busquemos por fuera, hay que ir adentro, hay que entrar a la casa. Inmediatamente después de esta frase, nos topamos con la siguiente actitud de estos Reyes Magos al encuentro con Jesús, y que es: vieron al niño y a su madre. Y nadie aquí nos enseña esto, nadie puede vivir su fe solo, ¿verdad? Una fe ajena al encuentro también con los demás. No vamos a vivir nuestra fe a lo que los demás nos cuentan que han encontrado en Jesús. Tenemos que ir, entrar y ver con nuestros propios ojos, confirmar lo que los demás nos han dicho, ¿verdad? Es entrar, ¿verdad? Y ver a la madre también, qué importante, ¿verdad? Ver a la madre
acercarnos a la madre, porque ya muchas veces hemos escuchado, y más en este programa que nos encanta platicar de la madre, de nuestro Señor, nuestra madre, porque en sus actitudes y en el encuentro con ella nos damos cuenta que ella nos toma de la mano y nos lleva al Hijo. Entonces, pues estar con los ojos muy abiertos, ¿verdad? Buscar a la madre también para encontrar a nuestro Señor. Otra de las frases que hablan en este pasaje de los Reyes Magos es que cayeron de rodillas. A mí esta frase esta parte me deja mucho, me dice mucho, me enseña mucho. Cuando leíamos o escuchábamos el Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Cayeron de rodillas, o sea, se postraron, reconocieron en Jesús a un rey. Este caer de rodillas también es un signo de humildad, de reconocimiento, ¿sí? Los soberbios, ¿verdad?, no pueden encontrarse con Dios, nos dice en la reflexión el padre Ugarte. Cuando vemos este signo, ¿verdad?, de arrodillarse, de postrarse ante Dios, es darle la reverencia que merece, ¿verdad? Supieron ellos que eran sabios, porque se nos dice que eran hombres sabios y muy ricos, supieron postrarse y bajarse ante el Rey de Reyes. Qué importante eso en nuestra propia vida, ¿verdad? Saber reconocer a Dios, saber postrarnos ante Él, saber alabarle, saber reconocer como lo que es, creador de todo, ¿verdad? Y nosotros como hijos muy amados, poner nuestra mirada en Él, pero ante todo poner nuestra mirada en este signo de reverencia, ¿verdad? La siguiente actitud es que dice que lo adoraron, va junto con pegado, ¿verdad? Se arrodillan y lo adoran, lo adoraron. ¿Esto qué quiere decir? Se sometieron a la vida, sometieron sus vidas a los designios de Dios, darle a Él la autoridad. Y eso nos lleva a reflexionar cómo muchas veces el sentirnos autosuficientes, el sentir que no necesitamos la guía de Dios, pues nos regresa, ¿verdad?, al pecado original, al pecado originante, la soberbia, de sentir que no debemos o quizá no queremos escuchar la voz que siempre nos dice cuál es el mejor camino, qué es lo que debemos hacer y lo que nos conviene de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y caemos muchas veces en ese sentirnos autosuficientes y no escuchar la voz de nuestro Creador. Y en esta postura, en esta actitud de los Reyes Magos, reconocemos cómo Él es el gran, el único, ¿no?, a quien nosotros nos debemos de postrar y de reconocer y abandonar. Él diseñó nuestras vidas, Él desde antes de nacer tiene un plan perfecto para nosotros, y qué mejor que caer de rodillas ante Él, adorarle y reconocerle, pedirle ayuda para saber qué camino tomar en las distintas situaciones de nuestras vidas. Y la séptima actitud que hablamos de los Reyes Magos es que dice en este pasaje, abrieron sus cofres. Nosotros somos un pueblo, nos decía el padre Fernando, que nos gusta mucho pedir, y claro que a Dios también le gusta que le pidamos. De hecho hay un pasaje donde nos dice: pide y se te dará, toca y se te abrirá. Pero aquí en la actitud de los reyes nos está hablando de un dar, ¿verdad? Que nuestras oraciones no sean nada más esa petición, sino que sepamos reconocer qué podemos ofrecerle también nosotros a nuestro Señor. Que aprendamos a abrir nuestros cofres, ¿verdad?, a darle a Dios lo que Él mismo nos ha dado.
Entonces, en esta actitud de abrieron sus cofres, nos lleva a meditar también qué hay en este cofre, ¿verdad? Que soy para el Señor, qué hay en mi cofre personal, en mi corazón, en mis propios talentos, en mi propio trabajo, en mi propia familia, en mi vida espiritual. ¿Qué cofre tengo yo para abrir y entregárselo a mi Señor? Ofrendarle también, ¿verdad? Ponernos a su servicio. Entonces, en estas 7 actitudes que hablábamos de los Reyes Magos, podemos y debemos de seguir meditando para seguir haciendo del encuentro con Jesús un encuentro que nos lleve a la luz, ¿verdad? A la salvación que Jesús nos trae. En el siguiente bloque vamos a seguir platicando de esta enseñanza, pero ya es una enseñanza que nuestro Papa Francisco nos hace en relación precisamente a esta manifestación. Pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? En su programa Isha Betel, en este tercer segmento, seguimos platicando de toda esta enseñanza que nos ha dejado la pasada fiesta de los Reyes Magos, Epifanía de nuestro Señor, y cómo durante estos próximos evangelios de los próximos domingos va a seguir revelándose nuestro Señor, ¿verdad? Pero estamos platicando particularmente de la fiesta que acaba de pasar, que fue este 6 de enero, y cómo en las actitudes de los Reyes Magos podemos aprender mucho de nuestro encuentro con nuestro Señor, de cómo podemos aprenderles y cómo podemos implementar en nuestras vidas sus ejemplos mismos para tener ese verdadero encuentro con Jesús. Y les quiero compartir precisamente la reflexión de nuestro Santo Padre Francisco, que hacía en relación a esta fiesta. Pero antes me gustaría compartirles, porque se me hizo hasta gracioso y entretenido y divertido, el mismo Padre Fernando Ugarte hablaba de que si los Reyes Magos hubiesen sido como nosotros en esta actualidad tan llena de actividades, tan llena de tecnología, tan llena de activismo, ¿qué habría pasado? Y es una manera chusca, si ustedes quieren, de reflexionar profundamente también de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y él decía que si los Reyes Magos hubiesen sido como nosotros en esta época, dice que quizá no hubieran visto la estrella, pues hubieran estado muy ocupados en su teléfono celular o en su computadora. Que quizás no se hubieran alegrado, al contrario,
hubiesen estado muy preocupados por tener que preparar un largo y cansado viaje. Que quizá si hubieran estado en esta época, no se hubieran puesto en camino, no se hubieran puesto en marcha, porque hubieran querido mejor ver o hubieran querido mejor verlo a través de las noticias, por la televisión o por las redes sociales. Si hubiese ido, quizá no hubiera entrado en el pesebre de Belén, pues ese lugar me parecería muy poca cosa para entrar en él. Dice, si hubiese entrado, quizás me hubiese quedado desilusionado, porque el niño aparentemente no tenía nada en especial ni milagroso. Como a veces buscamos lo espectacular, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a estar tan rodeados de noticias espectaculares, de tanta imagen, que bueno, esto quizás hubiera pasado. Nos sigue diciendo el Padre, ¿verdad? Quizá si hubiese entrado, quizás sí hubiese entrado, pero no para ofrecer dones, sino para llevarle una lista grande de peticiones. Quizás hubiese juzgado lo feo del pesebre o a los padres del niño en ese ambiente en el que se encontraban. Quizá no me hubiese postrado para no ensuciarme, sino que más bien me habría quedado como a veces en misa, de pie, frío, indiferente, como un mero curioso. Quizá hubiese aprovechado el momento solo para tomarme una foto para el Facebook y tener un bonito recuerdo para luego regresarme incómodo en ese viaje tan largo. Quizá para que el viaje hubiese valido la pena, me hubiese regresado a tomarme un cafecito con el poderoso rey Herodes para hacer amistad y de paso contarle los chismes de lo que pasa alrededor de ese famoso pesebre. Y al final regresaría por el mismo camino, el de siempre, a volver con mi pobre y triste vida. Bueno, a mí se me hizo un tanto chusco esto, porque, y entre chusco y real, ¿verdad? ¿Qué tanto nos confronta con nuestro día a día, con nuestra vida en la que a veces no nos queremos comprometer, en el que no queremos esforzarnos, ¿verdad? En ir de entrada al encuentro con el otro. Y de hecho estamos en un año que es el año de la misericordia, y en las obras espirituales, ¿cuántas veces nos hablan de ese encuentro, ¿verdad? O obras espirituales y obras corporales. Es mucho encontrar a Jesús en el hermano, encontrar a Jesús en hacer el bien al otro. Y desafortunadamente en nuestra vida actual, en las comodidades en las que nos encontramos, gracias a que ya todo es muy desechable, muy rápido, a la velocidad de un clic podemos obtener información que antes pues se tenía que ir quizá a una biblioteca, por poner un ejemplo. Cantidad de situaciones que pudiéramos citar que nos llevan a vivir en una sociedad que muchas veces ya se ha hablado del hedonismo, del egoísmo, del individualismo. Por eso me llamó mucho la atención esta reflexión que nos hacía este padre Fernando Ugarte, que nos cuestionáramos si realmente los Reyes Magos hubieran tenido actitudes muy nuestras, ¿qué hubieran hecho? ¿Verdad? Entonces, pues vale la pena reflexionarlas, vale la pena analizarlas, y sobre todo, si realmente nosotros que estamos todavía en estas fechas recordando a un Jesús nacido, hecho hombre, que vino a revelarse a mi vida y que lo vamos a seguir leyendo y escuchando, cómo se va revelando a sus discípulos, cómo se va revelando de diferentes formas en nuestra propia vida. Se sigue revelando, y decíamos, busquemos las estrellas, esas estrellas que nos dan la luz para acercarnos a Él. Y precisamente en ese sentido va mucho la reflexión que hacía nuestro Papa en el marco
precisamente de la fiesta de la manifestación del Señor. Y él me gustaba mucho porque hacía una pregunta y que igual nos la podemos hacer nosotros. ¿Cuál es nuestra estrella? O preguntarnos, ¿dónde está nuestra estrella? ¿Qué luces somos las que nosotros estamos siguiendo en ese querer encontrar a Jesús? Muchos de nosotros nos decimos cristianos, hemos tenido un encuentro con el Señor y ha sido, a lo mejor decíamos en el primer bloque, a través de un encuentro, ya sea en un retiro, en una situación dolorosa de nuestra vida, en una situación quizás alegre, en un libro, qué sé yo. Cada quien ha ido encontrando una parte de Jesús que nos habla a cada vez más un encuentro más profundo, más personal con Él. Y nuestro Santo Padre hacía mucho hincapié en eso. Analicemos, descubramos cuáles son las estrellas, cuáles son las luces que nosotros seguimos, que nosotros nos permitimos ver, y si realmente esas luces son luces que nos van a acercar a Jesús mismo. Quizás podamos estar cegados con luces, ¿verdad?, que encandilan mucho más que la verdadera estrella que nos va a guiar a nuestro Dios. Y Él nos hablaba que a veces perdemos de vista la verdadera estrella y caemos entonces en tentaciones, en depresiones, en sinsentidos y sin rumbos. Y me voy a permitir compartirles precisamente esta reflexión de nuestro Papa Francisco cuando habla de los magos, ¿verdad?, de los reyes magos. Según la tradición, nos dice nuestro Papa, los magos eran hombres sabios, estudiosos de los astros, escrutadores del cielo, en un contexto cultural y de creencias que atribuían a las estrellas un significado y un influjo sobre las vicisitudes humanas. Los magos representan a los hombres y a las mujeres en busca de Dios en las religiones y filosofías del mundo entero. Una búsqueda que no acaba nunca. Hombres y mujeres en búsqueda. Ahí se representa, ¿verdad?, en estos reyes magos. Los magos, nos dice nuestro Santo Padre, nos indican el camino que debemos recorrer en nuestra vida. Ellos buscaban la luz verdadera. Siguiendo una luz, ellos buscan la luz. Iban en busca de Dios. Cuando vieron el signo de la estrella, lo interpretaron y se pusieron en camino. Hicieron un largo viaje. El Espíritu Santo es el que los llamó e impulsó a ponerse en camino. Y en este camino tendrá lugar también su encuentro personal con el Dios verdadero. En su camino, los magos se encuentran muchas dificultades seguramente. Cuando llegan a Jerusalén, van al palacio del rey, pues lo consideran algo natural, que el nuevo rey nazca en el palacio real. Allí pierden de vista la estrella. ¿Cuántas veces se pierde de vista la estrella y se encuentra una tentación? Puesta ahí por el diablo, por el enemigo, por el que engaña. Es el engaño de Herodes. El rey Herodes muestra interés por el niño, pero no para adorarlo, sino para eliminarlo. Vamos a continuar con esta reflexión porque tiene mucho simbolismo, pero ahorita hacemos una brevísima pausa y regresamos con esto de la tentación a través de Herodes. Pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa.
¿Qué tal, Tijuana? ¿Cómo están? Un abrazote. Bueno, con la alegría de invitarlos, Dios nos regala ir a cantarles el 23 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Ahí estaremos 23 de enero, 6 de la tarde. Un gusto una vez más estar con toda la raza de Tijuana en conciertos que son maravillosos. Un abrazo. Nos vemos ahí pronto. Martín Valverde en Tijuana, sábado 23 de enero, Auditorio Municipal en Tijuana. Participación especial de Padre Ernesto Ruiz, cantautor católico. Luz de Vida, Ministerio de Música. Invita Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Tijuana. Informes en Facebook Pastoral Juvenil TJ y en Unique Producciones. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, platicando en su programa Ichavetel, Mujer Casa de Dios, y compartiéndoles esta reflexión del Papa Francisco en relación a esta pasada fiesta de la Epifanía, de la manifestación del Señor a través de los Reyes Magos, ¿verdad? Y decíamos, nuestro Santo Padre va describiendo cómo estos reyes, estos hombres sabios, son movidos, nos dice él, por el Espíritu Santo, emprendiendo un largo camino y que seguramente se fueron encontrando en el camino varias dificultades, y nos habla cómo a través, y esto haciendo mucho una analogía con nuestra propia vida, ¿verdad? Cómo en esta búsqueda de Dios, cómo en este encuentro, cuando decidimos buscar y encontrar de una manera más profunda a Dios, podemos encontrarnos también con muchas dificultades, con muchas tentaciones. Y decía nuestro Papa Francisco, perdemos el rumbo muchas veces, perdemos la estrella. Y él nos habla de cómo estos Reyes Magos encuentran una gran tentación precisamente con el rey Herodes, ¿verdad? El rey Herodes, quien muestra un interés por el niño, pero no para adorarlo, sino para eliminarlo. Herodes es un hombre de poder, era un hombre de poder que solo consigue ver en el otro a un rival. Y en el fondo también considera a Dios como un rival, y más aún como el rival más peligroso. En el palacio los magos atraviesan un momento de oscuridad, de desolación, que consiguen superar gracias a la moción del Espíritu Santo, que les habla mediante las profecías de la Sagrada Escritura. Estas indican que el Mesías nacerá en Belén, la ciudad de David. En ese momento retoman el camino y vuelven a ver la estrella. Aquí hago un paréntesis de esta reflexión que nos hace el Papa, nuestro Papa Francisco, porque igual me deja mucha enseñanza, cómo al perder de vista la luz verdadera a través de una tentación, cuando perdemos de vista la estrella que nos va a llevar verdaderamente a un encuentro con Jesús, pues el camino, como estos reyes, el camino es el Espíritu Santo, ¿verdad? Acercarnos a la oración, acercarnos a la palabra de Dios. Y aquí nos habla, ellos ¿qué hicieron? Buscaron, ¿verdad? En las profecías, ¿qué era lo que les decía la palabra misma de Dios? Y siguiendo, ¿verdad?, esa moción del Espíritu Santo, retoman el camino correcto y siguen en esa búsqueda, en ese caminar hacia Jesús. Continuando con la reflexión, nos dice nuestro Papa que el evangelista apunta que los Reyes Magos experimentaron una inmensa alegría, y es lo que decíamos, ¿verdad?, en los pasados
segmentos. No dice experimentaron alegría, no dice experimentaron un gusto, dice una inmensa alegría, una verdadera consolación. Llegados a Belén, encontraron al niño con María, su madre. Y esto también nos enseña muchísimo, ¿verdad? A pesar de que en el camino, ¿verdad?, nuestro caminar como hijos de Dios pueda tener momentos complicados, esa es nuestra esperanza, como estos reyes, ¿verdad? Que nos invada una inmensa alegría. Sabemos que el encuentro con Dios, eso nos va a dejar una gran consolación, una inmensa alegría. Continuando con la reflexión, nos dice que después de lo ocurrido en Jerusalén, esta será para ellos la segunda gran tentación. Cuando llegan precisamente a Belén y encuentran al niño con su madre, hubiera podido ser una gran tentación, y es el que hubieran podido rechazar la pequeñez. Y sin embargo no fue así. La gracia del Espíritu Santo es la que siempre los ayudó. Guiados por el Espíritu, reconocen que los criterios de Dios son muy distintos a los de los hombres, que Dios no se manifiesta en la potencia de este mundo, sino que nos habla en la humildad de su amor. Qué importante también esta reflexión, ¿verdad? Y me encanta, y hago este otro paréntesis, ¿verdad? Cómo ellos, en lugar de desilusionarse, ¿verdad?, como en la reflexión, esta manera de analogía con nuestro mundo actual, si nosotros hubiéramos ido quizás encuentro a ese viaje que hicieron los magos, quizás hubiéramos quedado desilusionados, ¿verdad?, creyendo encontrar a un rey con todo su esplendor de poder y de lo que el mundo nos dice que debe de ser un rey. Estos magos, estos sabios, al contrario, se postran, caen de rodillas, y aquí nos enseña, nos dice nuestro Papa, que a través del Espíritu Santo ellos saben reconocer en la pequeñez la grandeza de nuestro Dios. Y hay una pregunta que lanza nuestro Papa en esta reflexión y dice: ¿el amor de Dios es grande?, pregunta él. Y contesta él mismo: sí, el amor de Dios es muy, muy grande, pero es humilde, muy, muy humilde. De ese modo, los magos, precisamente, estos magos, estos reyes magos, son modelo de conversión a la verdadera fe, porque han dado más crédito a la bondad de Dios que al aparente esplendor del poder. Esto nos lleva a cuestionarnos también nosotros, ¿verdad? ¿Qué luces estamos siguiendo? ¿Qué luces, qué estrellas estamos siguiendo? Y si esas estrellas, esas luces que guían nuestro caminar, realmente nos van a llevar a la inmensa alegría que nos da Jesús, a la gran consolación que solo Jesús nos puede dar. Y en esta reflexión de nuestro Santo Padre termina precisamente exhortándonos que pidamos al Señor que nos conceda vivir el mismo camino de conversión que vivieron los magos, que nos defienda y nos libre de las tentaciones que oscurecen el brillo de la estrella, que tengamos siempre la inquietud de preguntarnos: ¿dónde está la estrella? Cuando en medio de los engaños mundanos la hayamos perdido de vista. Que aprendamos a conocer siempre de nuevo el misterio de Dios. Que no nos escandalicemos de la señal, de la indicación, aquella señal dicha por los ángeles: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y que tengamos la humildad, esa humildad de pedirle a la Madre, a nuestra Madre Santísima, que nos lo muestre. Que encontremos el valor de liberarnos de nuestras ilusiones, de nuestras presunciones, de nuestras luces, y que busquemos este valor en la humildad de la fe, y así
encontraremos la verdadera luz, como lo han hecho estos santos magos, que podamos entrar en ese misterio. Que así sea. Pues en esta reflexión, nuestro Santo Padre nos deja muy claro, ¿verdad? Toda esta enseñanza, que si bien es cierto, acabamos de escuchar, acabamos de vivir en la fiesta de la Epifanía de nuestro Señor ante los Reyes Magos, pero esto es de un día a día, ¿verdad? No permitir que la luz de la estrella se oscurezca. Y en nosotros está, ¿verdad? Que este programa realmente nos lleve a hacer ese alto en el camino, como siempre decimos cuando empezamos el programa de Ixabetel, que significa mujer, casa de Dios, pero que bien es cierto, es mujer u hombre, casas de Dios. Nos permitan hacer ese alto y cuestionarnos y decir, ¿realmente estoy yo siendo templo, casa de nuestro Señor? Esto precisamente nos permite ir recuperando esa luz, ¿verdad? Así como nos dice nuestro Santo Padre, ¿verdad? Que a ejemplo de los Reyes Magos, que son verdaderos modelos de conversión a la verdadera fe, demos mayor crédito a eso, a hacer templos de Dios y no templos de cualquier otra cosa que nos ofrezca el mundo, ¿verdad? De dar más crédito a la bondad del Dios del amor, el amor humilde que se manifestó en un pesebre, ¿verdad? A dar más peso al esplendor del poder que nos muestra el mundo de afuera. Entonces, pues que eso sea, mis hermanos, este programa, un confrontarnos con nosotros mismos, analizar nuestro propio pesebre, donde hemos decidido que Jesús renazca, ¿verdad? Para poder seguir caminando de la mano con Él, que Él sea quien nos lleve junto con Él a crecer, como nos dice también la Sagrada Escritura, en edad, en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Que Él sea nuestro modelo, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro maestro, y así como hemos decidido ser ese pesebre para ellos, también sepamos ser esos discípulos, ¿verdad? Y sigamos viéndole, escuchándole, para poder que se pueda seguir revelando en cada una de las etapas de nuestras vidas. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Ixabetel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Ixabetel, mujer, casa de Dios. Ixabetel, casa de Dios. Ixabetel, mujer de Dios. Ixabetel, guardabas en el corazón. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.